Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre este tema de la migraña. Lo primero que hay que diferenciar es de un dolor de cabeza o la denominación que los médicos le dan o le damos a la cefalea, que es simplemente aquellos dolores que eventualmente puedes tener y que el origen no es de la enfermedad de la migraña como tal. Y estos dolores pueden ser muy variados, porque pudiera ser, valga la redundancia, de que tengas un estrés muy fuerte o que en un momento determinado la presión arterial te suba y eso te puede generar dolores de cabeza. Incluso cuando las personas tienen alguna indigestión, pudiera causar dolores de cabeza. Pero esos dolores de cabeza, digámoslo así, normales, por llamarlos de alguna manera, que no implica una sintomatología o alertas, como se dice, yo les digo alertas, pero en medicina se llama síntomas de la migraña, que son bastante diversos, porque un dolor de cabeza generalmente no es un dolor de cabeza muy intenso. Cuando usted habla de dolores de migrañas, está hablando de unos dolores así como pulsátiles, con pulsaciones. Puede dar a un lado de la cabeza o en la parte posterior, o como que usted sintiera que tiene algo que está punzante dentro de su ojo, por ejemplo. Y en estos casos usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque comienza una serie de síntomas más leves y luego pasa el tiempo, que es lo que llaman los especialistas el aura de la migraña, donde los síntomas se intensifican. Y al intensificarse, entonces la persona puede ocurrir inclusive náuseas, vómitos, porque son bastante fuertes, que pueden inclusive inhabilitar a que la persona realice sus actividades diarias. Generalmente los médicos indican en este caso analgésicos, pero los analgésicos hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si esos episodios de migraña ya son muy recurrentes, podría generar en la persona, cuando toma mucho analgésico, que ella se vuelva adicta a los analgésicos. Y por supuesto, ¿dónde se metaboliza ese medicamento? En su hígado. Hay varias cosas que se pueden hacer en forma natural o recomendaciones para tratar de minimizar estas señales de alertas que te da el cuerpo y que te está indicando de que algo no está funcionando bien. La primera es, por supuesto, masticar hielo, así como lo escuchan, aunque parezca sencillo. O agarras unos cubitos de hielo, los envuelves en un pañuelo, por ejemplo, y lo aplicas sobre la zona del dolor, y eso va a anestesiar momentáneamente ese dolor y lo va a disminuir. Lo otro es que puedes tenderte en tu cama en una habitación oscura, y eso también podría ayudarte y beneficiar a que esos síntomas o alertas de tu cuerpo vayan disminuyendo poco a poco. Hay algunos
medicamentos que, según los estudios que realizan los especialistas neurólogos, pudieran traer algunas consecuencias, como la niosantina. Muchas veces las personas cometen el error de decir, bueno, antes de que me dé un episodio de migraña, por ejemplo, no, yo voy a tomar el medicamento. Y entonces lo tomas antes. Y vuelvo otra vez a decir que es un error, porque toman el medicamento en forma preventiva y resulta que ese medicamento tomado de esa manera, cuando vas al médico especialista, el médico especialista te dice hay que retirarlo porque lo que te está causando progresivamente dolores de cabeza y adicción es ese medicamento que están tomando. Por eso es que yo siempre digo que la automedicación es una de las cosas más dañinas que nosotros podemos hacer. Es muy importante siempre que haya una supervisión de un médico tratante o de un médico especialista en un momento determinado. Pero hay cosas que podemos hacer en forma natural para inclusive sanar o curar una migraña, según ciertos estudios determinados. La primera es tomar magnesio. Como ustedes saben, yo soy un ferviente creyente del magnesio. Y si revisan mi podcast en mi canal de YouTube, hay todo un podcast de 1 hora donde yo les hablo sobre el magnesio. Y en estos casos de migraña, hay 2 que yo les recomiendo sobremanera, que es el glicinato de magnesio o el eletronato de magnesio, porque va a producir un efecto inhibidor de la migraña como tal, porque él dilata las arterias, va a haber mayor fluido también sanguíneo, va a llegar mayor oxígeno a su cerebro. Y la otra opción natural es tomar vitamina B2 o riboflavina. Ahora, yo no estoy diciendo aquí, y siempre se los quiero aclarar, que la persona deba de una vez salir corriendo a tomar magnesio, que debería tomarlo, obviamente, porque el 80% de la población mundial tiene deficiencia de magnesio, según las estadísticas, inclusive de la Organización Mundial de la Salud. Pero generalmente yo siempre recomiendo de que un médico las evalúe, los trate, porque cada una de las cosas que usted ingiere en su cuerpo va a depender de la condición determinada que usted tenga, o si usted está bajo la evaluación y el seguimiento de un médico tratante, usted tiene que consultarle a su médico porque pueden generarse algunas consecuencias específicas. La suplementación por sí solo también, muchas veces, si no se sabe la condición de la persona, pueden afectar. En el caso del magnesio, generalmente, si usted es una persona sana, usted puede tomar magnesio cuando usted quiera. Pero estos 2, tanto el magnesio como la vitamina B2, está demostrado por estudios científicos que puede ser la cura específica contra la migraña. Pero solamente es eso. No. Hay estudios realizados en el 2013, realizados en el 2017, en España, por la Sociedad Española de DAO. ¿Qué significa DAO? Y es importante que se los explique. DAO significa déficit de una enzima que se llama diaminoxidasa. Ustedes me dirán, bueno, doctor, ¿y con qué se come eso? Pues se come muy sabroso, ya ustedes van a ver, porque resulta que es un alimento funcional y ya les explicaré qué es eso. Esta enzima, la particularidad que tiene es que la molécula
de histamina rica en algunos alimentos, ella agarra y de alguna manera la degrada y no deja entonces que haya altos niveles de la histamina, que es, según lo establece los estudios realizados tanto por la Sociedad Española de DAO como del Hospital General de Cataluña, que fue el primer estudio que se hizo en el 2013, porque el del 2017 fue hecho por la unidad de cefalea del Hospital General de Cataluña y de la Sociedad Española de Déficit de DAO. Estos dos estudios son claves, porque muchas veces uno dice, bueno, las personas que tienen migraña deberían evitar ciertos alimentos, como el pescado, como el huevo, como las fresas, como los tomates, como chocolate, muchas veces la piña, el alcohol, algunos cítricos, porque ellos son ricos. ¿En qué cosa? En histamina. De manera de que si usted tiene déficit de la enzima, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se degrada la histamina. Y entonces en sangre usted va a tener altos niveles de histamina según los estudios. Y estos altos niveles de histamina, hay una relación o asociación directa con ciertas enfermedades. La primera es la migraña, pero hay otras como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, como la hipersensibilidad intestinal, como las colitis ulcerosas. De manera de que tener altos niveles de histamina realmente es un problema. Pero ellos dan una solución. Ellos dicen, bueno, si usted consume una cápsula antes de cada comida, se está refiriendo a aquellas personas que tengan déficit de esta enzima, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces ellos van a modificar ese déficit para que no exista, para que esa molécula de histamina pueda ser degradada y desechada y se mantengan en niveles apropiados en el organismo y no produzcamos este tipo de consecuencias. Lo fundamental del estudio es que te dice que esta cápsula de diaminoxidasa es un nutriente, como le dije, funcional. Les voy a explicar lo que es un nutriente funcional. Uno, es un alimento que te aporta valor nutricional, es decir, es un nutriente para tu organismo. Eso es lo primero. Lo segundo es que no es medicamento. Lo tercero es que ese alimento produce en tu organismo efectos positivos y beneficiosos para tu salud. Y en tercer lugar, es que ese alimento funcional tiene la capacidad de prevenir que contraigas la enfermedad. El estudio dijo algo sorprendente, o los estudios dijeron algo sorprendente. Ellos dijeron que el 90% de las personas con déficit de esta enzima diaminoxidasa sufrían de migraña. De manera de que si se modifica ese déficit, pues estaremos dándole la solución a que no exista migraña ni otras enfermedades de las cuales mencioné, pero hoy nos estamos ocupando de la migraña. Ahora, eso es todo lo que debemos hacer, porque es que resulta que cuando hablamos de migraña, ella tiene una relación directa también con el sueño. Una persona que no duerma bien, una persona que no descanse, pues obviamente eso puede generar que padezca de migraña. Otra cosa pudiera suceder en la persona. Hay mucha gente que dice, doctor, pero yo me he medido la presión arterial y yo la tengo perfecta, pero en la mañana amanezco con dolores de cabeza.
Bueno, lo que puede estar sucediendo es que durante la noche la presión arterial por alguna circunstancia se haya elevado y eso produzca que usted en la mañana tenga dolores de cabeza. Una cosa sencilla que tenemos que aprender es a no cenar muy tarde. Porque si usted cena muy tarde, dependiendo de lo que cene, el organismo, ¿qué es lo que va a hacer? El organismo va a poner toda su energía para que usted pueda digerir el alimento. Y usted lo que quiere en ese momento es que el organismo entre en reposo, que lo que se produzca es una mayor melatonina en el organismo, que baje por supuesto los niveles de adrenalina, buscar una higiene del sueño. ¿Cómo se logra una higiene del sueño? Que eso les he explicado en otros en vivo. Lo logramos muy sencillo, dejando una luz muy pequeña, poniéndonos a dormir con oscuridad para que se genere la melatonina. Podemos utilizar en ese ambiente algunas esencias esenciales, por ejemplo, como la de lavanda, que produce una relajación bien importante en nuestro sistema nervioso. 2 horas antes no utilizar los celulares, porque está demostrado que la luz azul de los celulares afecta el conciliar un sueño profundo y reparador. Tenemos que hacer cosas que nos lleven a acondicionar nuestro cuerpo, dormir a una misma hora, por ejemplo, tomar un baño con agua tibia que pueda lograr de alguna manera una relajación importante. Los alimentos que consumamos en forma sana y sobre todo la salud de nuestra microbiota, es decir, el sistema de hongos, de organismos, de bacterias que están allí, cuando están en balance, ellos tienen una relación directa con el cerebro. Incluso se dice que nuestros intestinos es el segundo cerebro y es un gran productor de neuronas. Entonces, hay que concebir el cuerpo humano en forma integral. Mente, emociones, cuerpo físico, e incluso yo digo que somos seres espirituales porque estamos conformados de un sistema electromagnético, no solamente de un sistema eléctrico que pues recorre los impulsos eléctricos que envía nuestro sistema nervioso a nuestro cuerpo físico, sino que hay algo mucho más, digámoslo así, un sistema que está por detrás de ese, que es el sistema energético, que muchas veces se ha dado en conocer chakras, nadis, que giran y hacen vórtices de energía. Si usted los tiene equilibrados de alguna manera, va a tener una mejor salud y una salud en forma óptima. La tercera recomendación, y que es muy importante, es que hacer ejercicio es fundamental para que nosotros tengamos una buena condición de salud. Pero el ejercicio usted tiene que hacerlo a una hora adecuada. No se recomienda que usted haga ejercicio 2 horas antes de dormir, y sobre todo ejercicio de alto impacto, porque eso pudiera afectarle la conciliación de su sueño. Entonces, hacerlo en horas, pues en la mañana, a la hora que usted desee, pero mucho antes de irse a la cama, va a ayudarle de alguna manera a que genere en su organismo un cansancio. Pero es un cansancio bueno, es un cansancio que va a permitir una relajación en su organismo, y esa relajación en su organismo va a favorecer que su presión arterial, cuando usted por supuesto termine de hacer ejercicio, va a favorecer su circulación, va a esa actividad, sobre todo si no solo es caminar, sino que hace una rutina de resistencia o de pesas en un momento determinado, va a obligar también a su organismo a reparar esas fibras que de alguna manera se hayan
afectado por el ejercicio. De manera que todas estas cosas en su conjunto podrían mejorar y podrían sanar o curar una condición de migraña y que podamos nosotros vivir una vida mucho más saludable y mucho más plena. Porque cuando se está en presencia de esta enfermedad como tal, pues afecta nuestras actividades diarias. Hay otra situación que les puede ocasionar dolores de cabeza, pero ya no migraña, sino dolores de cabeza, y es el llamado bruxismo. Bruxismo es cuando usted aprieta los dientes en la noche, cuando está durmiendo, y eso por supuesto genera una tensión en los músculos acá, que se lo estoy mencionando, y eso pudiera hacer que usted amanezca al día siguiente con dolores de cabeza. Los odontólogos generalmente buscan una solución donde usted puede colocarse una especie de retenedor para que esas cosas no le sucedan. Pero si estamos hablando de esto, no debemos confundirlo con que estamos en presencia de una migraña. Cuando usted vea que tiene unos dolores recurrentes y que esos dolores, pues por supuesto, son muy periódicos durante una semana, 2 semanas o 3 semanas, pues tiene que ir a un médico especialista para que le evalúe. En este caso, la especialidad al cual debería ir es a un neurólogo. El neurólogo en principio le hará la evaluación y no necesariamente hará estudios a menos que él considere que haya algo más cuando le haga las preguntas de rigor para utilizarlo. Pero si usted me pregunta de acuerdo a los estudios que yo he revisado, hay cosas muy importantes que pueden ayudar y sanar a la persona en forma natural. Si nosotros dejáramos de consumir carnes ahumadas, hay algunos los alimentos enlatados, por ejemplo, y algunos ingredientes de conservantes y preservativos que le agregan a ciertos alimentos. Bueno, evitar eso en nuestra alimentación puede hacer que nosotros estemos libres de la migraña. Hay que comenzar a tener un estilo de vida sano, un estilo de vida positivo. Hoy inclusive les voy a comentar una anécdota. Hoy fui a hacer un podcast a un café, que luego lo verán en mi canal de YouTube y se los promoveré adecuadamente como siempre lo hago en Instagram. Pero lo bueno de ello es que el propietario que servía el café y se lo estaba tomando conmigo en vivo me decía: doctor, usted tiene razón, el café se toma sin azúcar. Y yo siempre digo, ¿y por qué tenemos que agregarle azúcar, bebidas edulcoradas? ¿Por qué, si ya sabemos que tomar jugos de frutas son dañinos a nuestra salud porque nos dan picos de glucosa, que lo bueno es tomar la fruta, comer la fruta entera? ¿Por qué todavía lo seguimos haciendo? Cuando simplemente es una sensación de sabor dulce que lo que va a durar en tus papilas gustativas son alrededor de unos 5 o 10 segundos, porque más de eso no puede suceder. Y me responde mi productor Christopher, que está acá, y me dice: doctor, ya yo me lo tomo sin azúcar y estoy tratando de que mi esposa lo haga. De manera de que es una cuestión de hábitos, de cambiarlo en un momento determinado. Es como switcharnos en la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, sí se puede. Sí se pueden generar ciertos cambios, porque cuando tu organismo ya se acostumbra
Tu paladar se acostumbra, en el caso del ejemplo que estoy dando del café, pero eso puede suceder con otros dulces que pudiéramos sustituir. Si uno cambia ese estilo de vida, es beneficioso. Muchas personas me dicen, pero doctor, ¿y qué vamos a hacer como opción si no colocamos azúcar? Miles de cosas podemos hacer. Podemos utilizar lo que llama Fruit Monk, que viene de una fruta y es un edulcorante natural, así como las hojitas de stevia, por ejemplo. Y son opciones válidas a la hora de endulzar y no es un tóxico como el azúcar que nos va a estar golpeando las arterias y a la larga nos va a causar el daño. Porque muchas veces no lo vemos. Ya a veces se dice, bueno, yo me tomo una soda, un refresquito y eso no me hace nada. Sí, pero un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito el siguiente día puede ir afectando en forma importante a tus órganos. Sobre todo aquellos órganos que tienen la función de filtrado de tu organismo, como son el hígado y como son los riñones. Por supuesto, y también pudiera afectar a otros órganos que ejercen funciones correlacionadas con los que ya te mencioné. En definitiva, yo quiero decirles que sí es posible tener una vida libre de migrañas. Yo creo que si uno cambia sus hábitos alimenticios, si uno genera buenos hábitos de salud y bienestar como ejercicios, ya sea aeróbicos o de resistencia, si uno tiene una buena higiene del sueño, si adicionalmente pues existen estos suplementos como son el magnesio, la vitamina B2, que está demostrado que sus efectos son realmente positivos para combatir esta enfermedad, y en definitiva tomamos a conciencia lo que nos dicen estos dos estudios realizados en miles de personas en España, donde nos habla de que aquellas personas que tienen un déficit de esta diaminoxidasa, esta enzima es una proteína, al tenerla en déficit podemos suplementarla. Lo bueno es que existe un test bajo el cual usted puede medir si usted la tiene elevada o la tiene en déficit en la sangre. Y eso, cuando vaya usted al médico, obviamente, el médico puede indicarle diversas opciones. Lo otro es que también estos dos estudios nos demuestran de que potencialmente puede haber en estas personas con déficit de esta enzima un gen específico que pueda generar la potencialidad. No quiere decir que usted la vaya a tener, y esto es muy claro lo que quiero decir. Cuando alguien tiene un gen, puede tener una potencialidad de predisposición a que pueda de alguna manera activarse, pero no quiere decir que se active. Y esto puedo hablarlo junto a la migraña, o también hablarles cuando se habla del cáncer. Entonces nadie se meta en la cabeza que porque hay un gen genético o porque hay alguien en la familia que sufrió de migraña, usted está determinado a que eso le suceda. Para nada. Lo que puede haber, si usted hace un estudio genético y hay el potencial de un gen, es que tiene la potencialidad, pero nunca se puede activar si usted hace las cosas que debe hacer. Vivir sano, vivir saludable y vivir en total armonía de mente y de emociones. Y como siempre les digo, todo se los digo con mucho cariño. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.